saludos a nuestro invitado y gracias por estar aquí, a Manuel Ángel Núñez Soto. Manuel Ángel Núñez Soto, pues es el director general del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México y responsable de este proyecto, responsable del proyecto que se anunció el día de ayer por parte de Enrique Peña Nieto para desarrollar un aeropuerto nuevo en la Ciudad de México, y esto que ha causado desde luego pues sorpresa por el anuncio, por el tamaño del anuncio y por lo que involucra. Gracias, Manuel Ángel, por estar aquí en este programa. Bienvenido. Al contrario, Carmen, muchísimas gracias a ti y a todo tu auditorio. Bueno, pues ayer en el mensaje presidencial se anunció el tema del nuevo aeropuerto. Hoy se da a conocer en una conferencia amplia ya el proyecto mismo, los ganadores del proyecto, del diseño del proyecto, los arquitectos Norman Foster y Fernando Romero. Norman Foster, que es un genio, un extraordinario arquitecto de talla mundial, como se sabe, los que lo califican como el mejor del mundo, en pocas palabras. Y sí, bueno, sin darle muchas vueltas, se trata de una presencia internacional de gran relieve. Pero quedan ahí, Manuel Ángel, desde luego, muchas preguntas, muchos elementos de dudas sobre este tema, y te propongo, antes de preguntarte cosas, Manuel Ángel, escuchar el reporte de nuestra compañera Kuzkaya Liz, que nos da cuenta de lo que se anunció formalmente el día de hoy. Vamos con ella y regresamos. Así será el nuevo aeropuerto internacional de la capital mexicana. Es el proyecto de infraestructura más ambicioso anunciado hasta ahora por el actual gobierno y cuyo diseño lo encabeza uno de los arquitectos con mayor renombre en el mundo, Norman Foster. Es una escultura que se extiende, que vuela, una estructura hermosa que abre camino en su género. Han diseñado un aeropuerto. Este proyecto, que resultó ganador sobre otros 7 presentados y en el que participa también Fernando Romero, yerno de Carlos Slim, considerado como uno de los hombres más ricos del planeta según la revista Forbes, se construirá al oriente de la capital, en la zona contigua a la terminal del actual Aeropuerto Internacional Benito Juárez, en terrenos propiedad del gobierno federal. Un sentido de orgullo para... Las autoridades han estimado que la inversión será de aproximadamente 120,000 millones de pesos, poco más de 9,000 millones de dólares, un monto que han dicho será cubierto en su primera fase con las ganancias de la operación de la actual terminal aérea y posiblemente con la emisión de bonos de hasta 30 años para financiar las etapas posteriores. La primera etapa contempla 3 pistas de uso simultáneo para transportar a más de 50 millones de personas, mientras que en su segunda fase contará con un total de 6 pistas para atender a 120 millones de pasajeros anuales. Lograr nuevamente. La obra será construida en 4,600 hectáreas y contará con un total de 6 pistas y 95 puertas de embarque, lo que garantizará su capacidad operativa hasta el año 2028. Este aeropuerto. Un proyecto que será construido por mexicanos y que contempla además la edificación de otros proyectos de desarrollo para la zona. Por cada 1,000,000 de pasajeros que recibe este país, se generarán 1,000 empleos directos y 3,000 indirectos. Podemos ver el futuro. La construcción de un nuevo aeropuerto no es una nueva iniciativa. Durante la presidencia de Vicente Fox, del año 2000 al 2006, se intentó llevar adelante un proyecto similar. Sin embargo, desacuerdos con el denominado Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco lo impidieron. Este movimiento de origen campesino surgió en el año 2001 como oposición a la construcción de una nueva terminal aérea. Esta misma organización anunció que reactivarán su lucha, ya que dicen se está impulsando el mismo proyecto y en el mismo lugar, lo que estaría afectando tierras que aseguran les pertenecen. Kuzkaya Liz, CNN, Ciudad de México. Gracias a Kuzkaya Liz por este reporte. Bueno, Manuel Ángel Núñez Soto, está este proyecto que es bastante espectacular de estos 2 arquitectos, Foster y Romero, pero está una pregunta obligadísima en este momento: la idoneidad del lugar. Hay una discusión sobre si ese es el lugar indicado para desarrollar un aeropuerto. Estamos hablando de zona lacustre, en fin. Te pregunto sobre cómo llegan a una decisión de este tamaño y por qué deciden hacerlo ahí, a pesar de ser lo que es ese lugar. Bueno, hay varios argumentos en este sentido, Carmen. El primero de ellos, la mayoría de los grandes aeropuertos que se construyen en nuestros tiempos se hacen lejos de las ciudades porque no hay terreno disponible. En el caso de la Ciudad de México, tener a 10 kilómetros de distancia del actual aeropuerto una extensión hoy no poblada de
pues 12.500 hectáreas propiedad del gobierno federal, Reserva federal, pero además todavía tienes una porción de terreno, tengo otras 6.000 hectáreas también sin poblar, te da una oportunidad enorme. Esta ubicación geográfica, esta necesidad de desarrollar ahí también un proyecto de orden social, esta posibilidad de obtener parte del financiamiento que requiere el aeropuerto en este sitio, bueno, pues le da condiciones idóneas desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, te permite que esa zona de la metrópoli, que es la zona con menores ingresos, que es la zona con menor nivel educativo, que es la zona donde la mayoría de la gente se desplaza para encontrar trabajo en otras partes de la zona metropolitana o de la Ciudad de México, se convierte en un gran generador de empleos. Y esta zona a la vez te permite muchas cosas más. Tú mencionabas la parte ecológica. En la parte ecológica... Ecológica e hidrológica. Es la zona lacustre. Así es una zona de... Pelearse con la naturaleza del agua. A resolver el tema de la naturaleza del agua. Esa es una zona de lagunas de regulación. ¿Qué quiere decir esto? Que pues cuando hay un exceso de lluvia, ahí se estanca, o cuando la Ciudad de México no tiene la capacidad de drenar toda esa lluvia, se expulsa en esta parte. Entonces es un tema que había que resolver necesariamente. Se tomaron pues más de 10 meses hacer todos los estudios para llegar a la conclusión de que se puede resolver la problemática de la Ciudad de México, de que se puede resolver la problemática de esta región que pues sufre inundaciones lamentablemente año con año, y de que se puede lograr a través del entubamiento, con el entubamiento quitas olores, quitas problemas de salud, con los túneles que se van a construir, 27 kilómetros, le das capacidad de drenar, con las nuevas lagunas de regulación que se van a crear. Tú vas a tener ahí 2.700 hectáreas de cuerpos de agua, hay que crear las condiciones para ello, pues que será la zona de agua, la zona lacustre más grande de todo el Valle de México, que te va a permitir a la vez generar agua para esa zona, que es una zona sedienta de agua, y que pues te resuelve la problemática. Pero a ver, te estás planteando, Manuel Ángel, que se resuelve la problemática no de esa zona, sino estás hablando de resolver la problemática de la ciudad en su conjunto para hacer viable el aeropuerto. En gran medida, en una buena parte de la ciudad. El sistema Churubusco, por ejemplo, de agua, que viene de Ciudad Universitaria, de la parte sur de la ciudad. Bueno, todo ese sistema transita hasta llegar a esta zona de la cual estamos hablando, que ya es la colindancia con el Estado de México y pues drena hacia el Estado de Hidalgo, hacia el Estado de Querétaro. Hay que hacer inversiones importantes, se tienen contempladas esas inversiones. Hablamos de una inversión de alrededor de 17,000 millones de pesos, de los cuales la Ciudad de México es la principal beneficiaria, parte del Estado de México, sobre todo los municipios colindantes, y yo diría una pequeña parte el proyecto aeroportuario, pero indispensable hacer toda esa obra para que puedas pensar ahí en construir un aeropuerto de gran envergadura. Para ser viable entonces este aeropuerto, entonces está planteado como una condición sine qua non hacer esa inversión de 17,000 millones de pesos que resuelva la problemática de la ciudad y la propia zona y cuestión hidrológica ahí. 17,000 millones de pesos, hablemos de dinero. ¿Quién pone esos 17,000 millones de pesos? ¿La Federación o la Ciudad de México? Bueno, el componente de este proyecto va a ser en una buena medida con dinero privado y con dinero público. Déjame decirte antes de contestarte esto, que estas obras de infraestructura hidráulica debieran de hacerse de cualquier suerte, con o sin aeropuerto, en beneficio de la población de la Ciudad de México y en beneficio de la población de esa zona del Estado de México. Pues hay que hacerlas. Da el aeropuerto una oportunidad magnífica por realizarlo. Por lo que hace a la parte financiera, pues la cercanía de esta zona, 10 kilómetros
de distancia al actual aeropuerto, te permiten pensar en nuevos esquemas financieros. Hicimos todo un trabajo, toda una serie de estudios financieros para ver cómo era posible financiar una obra de esta magnitud, que implica obras de infraestructura hidrológica o hidráulica, que implica obras sociales, que implica el proyecto aeroportuario como tal. Aquí déjame decirte que los aeropuertos normalmente bien manejados son buenos negocios, son monopolios permitidos por la ley en todo el mundo y en muchas partes del mundo son administrados solo por las entidades públicas, en otras partes son públicas y privadas. Y aquí, Manuel Ángel, ¿será un proyecto público, privado, mixto? Bueno, aquí va a ser un proyecto público en este caso. ¿Público en qué sentido? Público. Porque acabas de decir financiamiento privado. Así, cuando hablaste de será el gobierno federal el que realice la inversión. Pues parte de la inversión vendrá del gobierno federal, del presupuesto de egresos de la federación, y privado en la medida de que 6,000 millones de dólares que pensamos recaudar en el mercado, primero de crédito y luego de deuda a través de la emisión de bonos, tendrán solo como garantía de repago los ingresos que genera el actual aeropuerto y el futuro aeropuerto. ¿No deuda pública? No, es deuda sobre el proyecto, no es una deuda del Estado mexicano. El Estado mexicano no está avalando. Quien avala, ¿no es deuda soberana? ¿Es deuda del proyecto mismo? Es deuda del proyecto mismo, es riesgo en el proyecto mismo. Pero bueno, el proyecto es un proyecto tan sólido. Primero vamos a empezar la construcción con parte de dinero público, con parte de dinero de crédito de los bancos. Ese crédito de los bancos después, para el 16-17, habremos de cambiarlo para emitir bonos, pagar ese crédito, hacer un take-out, como le llaman en el mercado financiero, y seguir con todo el proceso de financiamiento con dinero público y privado hasta la conclusión de la obra. ¿Bursatilización? Así es. Esa parte se va a bursatilizar. Manuel Ángel Núñez Soto, déjame hacer una pausa y regresamos. Solo un dato rápido. Dijiste 17,000 millones de pesos para la obra hidráulica, llamémoslo así, de resolución hidrológica. ¿El proyecto en su conjunto se calcula en qué cifra más o menos y en cuántos años? Bueno, el proyecto que se registró ante la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es un proyecto de 169,000 millones, 127,000 son para la construcción del aeropuerto como tal, la construcción física. Hay 17,000 millones para la obra hidráulica. Hay dinero para obras sociales que tendrán que realizarse y hay una parte también pues para todo lo que será la gestión del proyecto, la ingeniería de detalle que tiene que hacerse sobre este proyecto. Sorpresa para muchos o sorpresa para el país que de pronto un gran aeropuerto, ya proyecto, video, imágenes, espectacularidad. Se licitó, se concursó, se dijo Foster y Romero, ¿cómo? Bueno, en primer lugar, yo te diría, habla de la eficiencia y del talento político del presidente Peña Nieto y del equipo de gobierno. Había que darle viabilidad al proyecto y no podías anunciar nuevamente un proyecto pues, donde había habido ya anteriormente muchos resbalones. Tenías que estar convencido de que existía la viabilidad para hacerlo. Segundo, a lo largo de todos estos meses hicieron distintos estudios sobre mecánica de suelos, sobre la parte de geotecnia, sobre la parte hidrológica, sobre la parte ambiental, sobre la parte técnica. Se cambió el proyecto. Hubo necesidad de hacer todo ese trabajo, el costo financiero. Para hablar de la viabilidad, sí. Pero una vez que dicen sí, se puede, y ese es un tema que algunos querrán debatir más ampliamente, pero digamos que ustedes dicen sí se puede, sí hay viabilidad e idoneidad. Bueno, viene la parte de a quién se le asigna, se le da concurso o se licita, pero dime cuál es la figura que se utilizó. Déjame decirte, Carmen, que siempre se ha actuado acorde a la legislación mexicana, de acuerdo a la ley. ¿Que en este caso dice? Que en este caso te permite, por invitación, hacer una investigación de mercado y bajo la ley de reserva mantener en confidencialidad un proyecto. Lo hicimos... ¿A cuántos invitaron? Se hizo todo un proceso de selección. Primero se verificaron los 100 arquitectos más importantes del país. Después, en un cribado, se vio cuántos pues tenían características como para ser considerados en un proyecto de esta naturaleza. Llegamos a 24. Después se hizo una revisión adicional con otros criterios y se llegó a la conclusión de que 11
grandes arquitectos mexicanos podrían ser invitados a participar en este tema. Ellos serían los líderes, ellos serían los que invitarían a empresas extranjeras. Se les invitó. Se sigue un proceso similar a los que han seguido los países asiáticos, o los países árabes o en América del Norte para grandes proyectos, sobre todo aeroportuarios. Se revisaron sus calificaciones, se les invitó a participar, 8 aceptaron participar. Entre los boletos de entrada estaba el poder haber construido un aeropuerto de cuando menos 30 millones de pasajeros. Déjame decirte, Carmen, que en el mundo pues hay alrededor de 40 aeropuertos que tienen 30 o más millones de pasajeros. Entonces se les invitó a formar un consorcio donde el arquitecto mexicano hiciera la invitación. Empresas de este tamaño en el mundo para hacer este tipo de proyectos hay alrededor de 12. Se integraron 8 grandes consorcios por primera vez en la historia de México, que trabajaron sus propuestas con base en pues los requerimientos que les planteamos. Y a lo largo de 8 meses vino todo ese trabajo, toda esta presentación de propuestas, y estos 8 grandes consorcios liderados por 8 grandes arquitectos mexicanos. Dime quiénes. Bueno, estaba Javier Sordo Madaleno, estaba Francisco Serrano, estaba Ricardo Legorreta, una pléyade de las estaba Teodoro González de León, estaba Enrique Norten, una pléyade de estrellas verdaderamente de la arquitectura mexicana. 8, y los 8 formaron sus equipos con grandes empresas que podían cumplir esos requisitos y tenían la experiencia. ¿Y cómo ganó el que ganó? Bueno, el que ganó por una razón de principio. Se formó un comité. Tuvimos la instrucción siempre de que era un proyecto muy importante para el país, de que aquí no importaban amistades o parentescos o situaciones de ninguna otra naturaleza, que no fuera el proyecto que más le convenía a México. ¿Y tú sabes por qué dices eso, Manuel Ángel Núñez Soto? Porque ni hablar, Fernando Romero, que es un talentoso joven arquitecto mexicano, pues es el yerno de Carlos Slim, y entonces aquí hay un componente que vale la pena exponer. El hecho de que el arquitecto Romero, que pudo convocar a este superarquitecto Norman Foster para presentar este proyecto, es un elemento que causa cierta suspicacia, y lo planteamos así. Que esté el yerno de Carlos Slim ganador de este proyecto implica que en la fase de construcción estará Slim y su propio poderío en el aeropuerto. Déjame decirte que no fue el único caso el de Fernando Romero. Francisco López Guerra, que es un extraordinario arquitecto mexicano también, es cuñado de Germán Larrea, también un hombre muy importante en el país, un empresario muy grande, muy fuerte. No, había varios casos, pero el criterio fue buscar al mejor proyecto para el país. Pero a ver, nada más para cerrar esta parte, el hecho de que el arquitecto Romero, que tiene su talento personal, etcétera, pero ni modo, está asociado a este poderosísimo empresario mexicano, ¿involucrará a Slim en la construcción del aeropuerto, en alguna fase del aeropuerto? No está considerado al día de hoy en el proceso que hicimos, en la búsqueda del mejor proyecto. Te reitero, ahí cierto, el que ganó es el diseño arquitectónico, pero falta saber quién lo va a hacer. Y la ingeniería de detalle, claro. Y en ese falta saber quién lo va a hacer, queda abierta la puerta de que pueda participar o no el suegro del arquitecto. Legalmente todas las empresas mexicanas tienen derecho, y vamos a buscar que participen las mejores empresas de talla internacional y de talla nacional en un proyecto de una enorme envergadura, cuyo proceso tiene que seguir siendo estrictamente apegado a la ley y con toda transparencia, Carmen. Entonces, ese es un tema en el que habremos de entrar. Pregunta que no tiene respuesta. Pregunta que tiene respuesta. Habremos de entrar, todo lo que pueda ser licitado será licitado, todo lo que en un aeropuerto tiene cuestiones de seguridad nacional, y más vamos a tener ahí instalaciones de la Fuerza Aérea Mexicana, nada bélico, pero sí instalaciones de la Armada de México, el hangar presidencial, en fin, teniendo instalaciones estratégicas, y tú no puedes publicar, bueno, pues tu sistema de radares, tu sistema de conexiones, en fin, hay cosas que no debes licitar por seguridad, hay otras que definitivamente hay que hacerlo, pero en todos los procesos los mexicanos tenemos derecho a saber
pues dónde se está invirtiendo el dinero, cómo se está invirtiendo. Transparencia es obligadísimo. Fundamental, y estará presente. Me quedan 2 minutos y muchos temas. 2 te dejo, el ecológico y el social. ¿Cómo te despides? Bueno, diciendo recordando que a Tenco, desde luego. Será un proyecto ecológico extraordinario. El aeropuerto será un aeropuerto LEED platino. Esto es la más alta calificación en el uso de energía, de ahorro de agua, la utilización de energía natural a través, todo lo que compremos va a ser de energía solar o va a ser de biogás proveniente de las plantas pues que se instalarán en los depósitos de hoy de basura. Ahí se va a construir un gran bosque metropolitano del doble de tamaño del Central Park, donde hoy es un basurero. La parte social va a beneficiar, yo te diría, a millones de personas este proyecto. Habrá la creación de nuevos empleos, de más hospitales, de áreas pues que van a permitir aumentar el ingreso y la calidad de vida de una gran parte de esa zona metropolitana. San Salvador Atenco, muy breve, en un minuto. ¿Qué dices? Hubo ahí, como se sabe, un antecedente muy fuerte en el gobierno de Fox. Lo hubo, se ha tenido gran cuidado en no tocar tierra ejidal, que hoy, bueno, el ejido como tal, pues ya pasó a dominio pleno, ya podemos decir que es propiedad privada, pero se ha tenido mucho cuidado, se cambió el proyecto para no tocar esa tierra, para atender a la ciudadanía, a la gente, y es un tema que de los sondeos que hemos tenido, de las charlas que hemos tenido, hoy merece la aceptación social mayoritariamente. Pues seguiremos hablando del tema. Manuel Ángel Núñez Soto, gracias por estar esta noche en este programa para conversar. Muchas gracias a ti. Gracias y hasta la próxima. Y bueno, pues seguiremos muy de cerca este proyecto que se anuncia, nuevo aeropuerto para la Ciudad de México en los próximos años. Gracias por estar aquí y hasta la próxima. Gracias a usted. Hasta la bien esta mañana. Así será el nuevo aeropuerto internacional de la capital mexicana. Es el proyecto de infraestructura más ambicioso anunciado hasta ahora por el actual gobierno y cuyo diseño lo encabeza uno de los arquitectos con mayor renombre en el mundo, Norman Foster. Es una escultura que se extiende, que vuela. Una estructura hermosa que abre camino en su género. Han diseñado un aeropuerto. Este proyecto, que resultó ganador sobre otros 7 presentados y en el que participa también Fernando Romero, yerno de Carlos Slim, considerado como uno de los hombres más ricos del planeta según la revista Forbes, se construirá al oriente de la capital, en la zona contigua a la terminal del actual Aeropuerto Internacional Benito Juárez, en terrenos propiedad del gobierno federal. Un sentido de orgullo para las autoridades han estimado que la inversión será de aproximadamente 120,000 millones de pesos, poco más de 9,000 millones de dólares, un monto que han dicho será cubierto en su primera fase con las ganancias de la operación de la actual terminal aérea y posiblemente con la emisión de bonos de hasta 30 años para financiar las etapas posteriores. La primera etapa contempla 3 pistas de uso simultáneo para transportar a más de 50 millones de personas, mientras que en su segunda fase contará con un total de 6 pistas para atender a 120 millones de pasajeros anuales. Lograr nuevamente. La obra será construida en 4,600 hectáreas y contará con un total de 6 pistas y 95 puertas de embarque, lo que garantizará su capacidad operativa hasta el año 2028. Este aeropuerto. Un proyecto que será construido por mexicanos y que contempla además la edificación de otros proyectos de desarrollo para la zona. Por cada 1,000,000 de pasajeros que recibe este país, se generarán 1,000 empleos directos y 3,000 indirectos. Podemos ver el futuro. La construcción de un nuevo aeropuerto no es una nueva iniciativa. Durante la presidencia de Vicente Fox, del año 2000 al 2006, se intentó llevar adelante un proyecto similar. Sin embargo, desacuerdos con el denominado Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco lo impidieron. Este movimiento de origen campesino surgió en el año 2001 como oposición a la construcción de una nueva terminal aérea. Esta misma organización anunció que reactivarán su lucha, ya que dicen se está impulsando el mismo proyecto y en el mismo lugar, lo que estaría afectando tierras que aseguran les pertenecen.
Yo te diría el primer gran planteamiento, sí queremos aeropuerto de primer mundo, pero queremos planeación de primer mundo. Y el primer gran ausente de este magno anuncio es un plan megalopolitano para nuestras ciudades, cómo esta obra se inserta y qué nos va a dejar a los que habitamos en ella. La conectividad, la interconectividad y sobre todo la apuesta por el transporte público. Hoy un ejemplo de la falta de planeación para estas obras y de cómo se aíslan estas inversiones multimillonarias en nuestras ciudades es el tren interurbano, que hace unos meses nos lo anunciaron. Es una inversión de 55 mil millones de pesos que va de Toluca hacia la Ciudad de México. Y si se estuviera planeando y tuviéramos un documento de planeación metropolitana, ese tren no nos los estarían llevando a Observatorio. Ese tren, con la lógica del nuevo aeropuerto, tendría que irse a Tacubaya para de ahí conectarse hacia el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Este es tan solo un ejemplo de lo mucho que hay que avanzar y de la falta que existe, no solamente de coordinación entre las autoridades, sino sobre todo de planeación entre las ciudades. Las razones positivas son obvias en materia de derrama económica de un proyecto de este tamaño. Sin embargo, la parte de la conectividad de transporte público, la parte de movilidad, de la apuesta por la sustentabilidad, es lo que tenemos que tener sobre la mesa. ¿Cómo una obra de este tamaño se inserta en una ciudad como la nuestra y qué le va a dejar a la Ciudad de México y a las ciudades de los alrededores? Mira, la megalópolis la compone Estado de México, la compone la ciudad, el Distrito Federal, la Ciudad de México, Hidalgo, Morelos, Puebla. ¿Cómo vamos nosotros a articularnos en esta que es de la zona más grande del país en materia urbana, con un proyecto de este tamaño? Mira, la competencia hoy, lo sabemos, en el mundo está entre ciudades, ya no es entre países, es entre ciudades. Hoy nos dicen que este aeropuerto nos va a poner en el mapa de la región, que nos va a poner a competir incluso con aeropuertos como el de Londres, y sin duda es aquí donde tenemos que poner los ojos. Un plan metropolitano, que esta derrama económica nos ayude a generar crecimiento positivo de movilidad y de desarrollo para las ciudades, es lo que necesitamos. Y digo, para muestra un botón, en la Ciudad de México hoy estamos habitando cerca de 30 millones de personas. La falta de un plan metropolitano para nuestras ciudades hace que las versiones sean en este tenor. Nosotros estamos esperando saber qué le deja a la Ciudad de México, pero qué le deja a la megalópolis. No es un tema solamente de Ciudad de México contra el Estado de México, es de la zona más poblada del país, e insisto, la apuesta tiene que ser con visión de futuro. En 30 años en nuestro país, en México, va a estar viviendo el 85% de la población en 10 ciudades. Esta apuesta tiene que verse reflejada en un plan, con un proyecto multimillonario como esto. Mira, en la Ciudad de México hemos puesto el ejemplo, hemos sacado la ley de movilidad, la Asamblea Legislativa y el jefe de gobierno. Hoy estamos hablando de una ciudad mucho más sustentable y más verde, al menos en materia de visión. Es lo que quisiéramos ver reflejado con este nuevo aeropuerto. Estamos rompiendo la oda al automóvil, esta oda que en la Ciudad de México parece imposible de hacer, lo estamos generando. Hoy queremos ver reflejado esto en planes que nos dejen en la ciudad. Vamos a ver. Gracias, diputado, por estar acá con nosotros. A ti, muchísimas gracias. Los terrenos donde se ubicará el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México comenzarán antes de terminar este año, aunque las obras de la nueva terminal aérea comenzarán hasta el segundo semestre de 2015. Así lo detallaron funcionarios federales vinculados con la obra, que será construida con 58% de recursos públicos y 42% de procedencia privada. Señalaron que no se ha realizado la licitación para la empresa que construirá la nueva terminal, que abarca unos 4.400 hectáreas en terrenos de los municipios de Atenco, Ecatepec y Texcoco. Y las 25 obras hidráulicas que se requieren para la construcción del nuevo aeropuerto de la capital tendrán un costo de 17.000 millones de pesos y están encaminadas a mejorar también el tratamiento de agua en la capital del país. Autoridades del gobierno federal insistieron en que no serán ocupados más terrenos de los señalados en el proyecto para evitar conflictos con los pobladores de los municipios circundantes, y se reiteró que no habrá más expropiaciones. El Senado llamará a comparecer al secretario Gerardo Ruiz Esparza para que explique en detalle el proyecto del nuevo aeropuerto, que se ha dicho será sustentable y permitirá rehabilitar algunos de los lagos de la zona, lo que reducirá el impacto ambiental. Esta obra